Este es el tercer mensaje de la serie que hemos titulado Caminando con el Buen Pastor. Caminando con el Buen Pastor, lecciones del Salmo 23. Hemos estado viendo las diferentes, muchas veces pasamos rápido por porciones como esta, que conocemos muy bien. Esta es tal vez junto con el Padre Nuestro, las dos porciones de la Biblia que casi todo el mundo conoce, o muchos en el mundo conocen, y a veces porque es tan familiar pasamos simplemente de largo. Por eso estamos estudiando. Queremos, a la luz del contexto original de este salmo, cambiar. Queremos cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver los problemas, los retos a los que enfrentamos y vivirlos de acuerdo a esta segura convicción de que nuestro Dios es nuestro pastor y que podemos confiar y descansar en Él. Así que quiero invitarlo a que lo leamos. Vamos a leer el salmo completo y hoy nos vamos a centrar en el versículo 2 y el mensaje se llama Me hará descansar y me pastoreará. Pero leámoslo todos juntos. Salmo 23 del 1 al 6, aquí aparece. Leámoslo juntos o digámoslo juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchos cristianos a través de los siglos han encontrado paz, han encontrado esperanza en estas poderosas palabras. Sin embargo, alguien dijo esto: creo que el Salmo 23 es el más querido de todos, pero también es el menos creído. Me iba a equivocar, lo repito. Creo que el Salmo 23 es el más querido, pero también es el menos creído de todos. Porque aunque muchos lo sabemos, es otra cosa decir que lo creemos. Y de eso, y para evitar eso, es que estamos estudiando esta serie. Ahora volvamos rápidamente al principio. El Señor o Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir David con eso? Básicamente está diciendo esto: como mi pastor es el Señor Todopoderoso, yo puedo estar seguro que nada me faltará jamás. ¿Lo podemos decir nosotros? Como mi pastor es el Señor Todopoderoso, puedo estar seguro de que nada me faltará jamás. Y aquí quiero hacer una pausa porque inmediatamente vinieron a nuestra mente: sí, pero me falta esto, sí, pero me siento enfermo, sí, pero, o no. Así somos. Y esa es una tendencia de las ovejas, y de eso vamos a hablar hoy. Las ovejas tienen ese problema. Por eso la Biblia nos compara a nosotros con ovejas. Ahora, a la luz del Evangelio, nosotros sabemos que el pastor del pueblo de Dios es Jesús mismo. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Tenemos claro quién es nuestro pastor, pero esto nos lleva a una importantísima pregunta, y este es nuestro primer punto, y es: ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? ¿Por qué el Señor nos compara con ovejas? ¿Por qué? Cuando pensamos en ovejas, pensamos en aquellas ovejitas lindas, lanuditas, bien limpitas, que están en un campo verde, a la par de un río tranquilo. Esa es nuestra imagen de las ovejas. Ahora, ¿será que por eso es que la Biblia se refiere a nosotros como ovejas?
La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué utiliza esa metáfora? Creo que la respuesta más simple y clara es esta. Jesús habló y la Biblia está escrita en un contexto pastoril, un contexto de campo. Para ellos entender que el pueblo de Dios son como ovejas y Él es un pastor fue muy fácil, porque ellos conocían las ovejas. El problema somos nosotros en el siglo XXI, en la cultura occidental, en un contexto urbano donde nosotros vivimos. Tenemos que conocer las ovejas y esa es la pregunta que hacemos. ¿Cómo son las ovejas? ¿Bien lindas, bien blanquitas? No, oiga, las ovejas son mansas, pero son indefensas y tienen poco sentido de la orientación. ¿Qué quiere decir eso? Se extravían muy fácilmente. Las ovejas se extravían bien fácil. Isaías 53:6, oiga cómo Dios habla de nosotros. Isaías, inspirado por Dios, habla de nosotros. Dice, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Las ovejas andan perdidas. ¿Qué quiere decir con eso? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que se le daba la gana. Ahora, las ovejas no tienen buena visión, pero tienen un excelente oído. Son capaces de reconocer la voz de su propio pastor. Juan 10:3 dice, el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre y ellas reconocen su voz. Ok, primero se pierde bien fácil, pero por otro lado, y esto es bueno, reconocen la voz de su pastor. Pero también las ovejas son capaces de identificar a la oveja líder y seguirla, aún a lugares peligrosos. Sociológicamente hay un concepto que es el concepto, o ellos le han titulado mentalidad de rebaño. Mentalidad de rebaño. Y es que si se logra influir en las personas correctas, se puede lograr que mucha gente siga a esas personas correctas. Ahora, déjeme ponerlo así. Un ejemplo. En marketing. ¿Por qué cree usted que los famosos son los que salen anunciando las cosas? ¿Por qué cree usted que los más famosos andan anunciando los relojes, por ejemplo? Este es el reloj que usa el actor famoso, el que usa el escritor, el cantante famoso. ¿No es cierto que eso dice, bueno, pero si él lo usa, yo debería de usarlo? ¿Se da cuenta cómo funciona? Y eso es un ejemplo bien fácil. Ahora, el problema era las ovejas, cuando seguían una mala oveja, la oveja negra le llamamos nosotros a eso, una mala oveja podía guiar a todo el rebaño a perderse. Podía guiar a todo el rebaño a morir. Y las ovejas iban con ella. Las ovejas no piensan. Las ovejas solo siguen. Si el líder va, yo voy, dicen ellas. Y si van al despeñadero, todas las ovejas van al despeñadero. Porque así son las ovejas. Ahora recordemos algo. La Biblia está hablando de los humanos y nos compara con las ovejas. Pero sigamos adelante. La oveja o una oveja sola, solo déjeme poner este principio de seguir a las ovejas, de seguir al líder, aunque sea algo malo, usando Marcos 15:11, un buen ejemplo. Cuando Jesús fue llevado delante de Pilato, dice, pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Unos días antes habían estado gritando con palmas diciendo bienvenido, hosana al que viene en el nombre del Señor. Y estaban dándole la bienvenida al Señor, a Jesús. Y esa misma gente que estaba 4 días antes dándole la bienvenida a Jesús, después estaban levantando el puño diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Somos influenciables. Las ovejas son fácilmente influenciables. Por eso también la Biblia dice, mira con quién andas. El aforismo popular dice, y te diré quién eres. Pero la Biblia lo enseña. Escoge bien con quién andas, porque si te juntas con las personas incorrectas, fácilmente te vas a desviar. Pero las ovejas también
o mejor dicho, tampoco, o no, mejor, una oveja sola no puede sobrevivir. Una oveja solita no sobrevive. Corre el riesgo de volverse presa de cualquier depredador. ¿Sabe por qué? Porque la oveja no tiene sistema de defensa. Las cabras tienen cuernos, los venados tienen cuernos, el rinoceronte tiene esos grandes cuernos, el elefante tiene su fuerza, los leones, los felinos tienen garras, tienen colmillos y se pueden defender y atacar y destruir. La oveja no tiene nada. Y encima la oveja tiene las patas cortitas. Y cuando tiene mucha lana pesa tanto que no puede ni correr. O sea, si hay un animal fácil de comerse, es una oveja. Cualquier parecido con nuestra realidad, mis queridos hermanos, no es casualidad. ¿Por qué cree usted que Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Porque somos ovejas. No, es que conmigo que no se mete el diablo. No, mi amigo, no funciona así. Somos ovejas desvalidas y necesitamos un pastor. Pero no cualquier pastor. Una oveja necesita el cuidado, la guía, la provisión y el amor del buen pastor. Y Jesús nos muestra esto en Mateo 9:36. Cuando dice, al ver Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Ahora, oiga la opinión de Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos. Él escribió esto, hablando de las ovejas. Dice, una oveja es una criatura insensata y perezosa, más apta que cualquier cosa para perderse, aunque no sienta necesidad y sea incapaz de regresar. Una oveja no puede moverse para salvarse de las tempestades o inundaciones. Ahí está y perecerá si no es dirigida por el pastor. Aristóteles. Y él no estaba pensando en nosotros, en personas, él estaba pensando en ovejas. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de nosotros como ovejas? ¿Se da cuenta por qué? Y esto es importante entenderlo para poder entender profundamente el salmo que estamos estudiando. Somos propensos a perdernos fácilmente. Y yo le puedo decir, es cierto, yo he andado perdido mucho tiempo. Yo he andado buscando mi camino y el buen pastor llegó y me tomó y me trajo. Y esa es la experiencia de todos nosotros. Las ovejas, además, reconocemos la voz del Señor. Podemos reconocer la voz del Señor. Y si no lo hacemos es porque no queremos. Eso es otra cosa. Pero las ovejas también somos fácilmente influenciables. Aunque digas, no, a mí nadie me influye. Yo soy un influencer, usando la frase de hoy, ¿no? Yo influyo, a mí no me influyen. Mentira. Si entraste a ese mundo, ya te influyeron, así. Ahora, la influencia puede ser buena o mala, eso depende de la decisión que tú tomes. Pero también las ovejas no se pueden defender. Si usted piensa que su propia capacidad es suficiente para pelear contra el diablo, está equivocado. Está equivocado. Aún tener una actitud de arrogancia espiritual y quererse enfrentar al diablo es peligroso. Recuerde, ahí la Biblia en Hechos nos habla de unos muchachos que como vieron que Pablo sometía a los demonios en el nombre de Jesús, ellos dijeron, nosotros también. Y se encontraron con un endemoniado y le dijeron, en el nombre del Dios de Pablo, nosotros te reprendemos. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que el endemoniado, me lo imagino, déjeme imaginarlo así. ¿Qué te pasa? En el nombre del Dios de Pablo te reprendemos. A mí me estás hablando. Yo a Pablo lo conozco, pero a vos no te conozco, papito. Vení para acá. Y dice que los agarraron así. No podemos. Mire, entendamos, no podemos. Por eso Pablo también dice, el que crea que esté firme,
mire que no caiga, porque esa es nuestra naturaleza. Y la oveja necesita el cuidado, la guía, la provisión y el amor del buen pastor. Ahora, que la Biblia nos trate a nosotros o que se refiere a nosotros como oveja no es algo romántico y precioso. Más bien es, la palabra creo que debería ser impactante para nosotros, porque nos damos cuenta de lo que realmente necesitamos. Pero sigamos adelante. ¿Qué necesitamos? Vamos a nuestro segundo punto. Necesitamos la provisión y cuidado del pastor. Y eso es lo que dice David en este salmo. Salmo 23, 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo primero que notamos en esta frase es esto: la iniciativa del pastor, no de la oveja, la del pastor, porque dice, él me hará descansar y dice, me pastoreará. Aunque el salmo está escrito desde la perspectiva de la oveja, porque es la oveja la que habla, lo que está David haciendo David es resaltar las acciones del pastor, del cuidado del pastor. Y David se refiere ahí a tres de las necesidades de las ovejas. Primero, descanso. Segundo, comida. Y tercero, agua. Un buen pastor tendría claro, y recordemos que David estaba hablando desde su perspectiva de quien cuidó ovejas. Sí, él sabía que un buen pastor tenía que estar pendiente de esas necesidades y trabajar para suplirlas. Porque además, déjeme contarle algo más. Las ovejas son animales bastante ingenuos. Son ingenuas las ovejas. Son incapaces de diferenciar si una planta es buena o es venenosa. Ellas simplemente van y comen lo bueno y comen lo que les hace daño y sufren. Y estas se mueren. Otra vez, cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Entonces, el pastor sabía eso. Él sabía que si él no quitaba las plantas venenosas del campo, las ovejas se las iban a comer. Y eso es lo que el pastor tenía que hacer. Otra cosa es que las ovejas son animales de costumbre. Cuando ellos aprenden a llegar a un pastizal, al día siguiente vuelven a ir, al tercer día vuelven a ir, y después de varios días ya salen y van siguiendo el camino. Conocen el camino y se van al camino. Y llegan y comen y comen y comen y comen. El punto es este: no saben cuándo parar. Las ovejas pueden llegar y pueden comer el pasto hasta llegar a la raíz. Y si siguen llegando a los siguientes días, van a seguir mordisqueando y mordisqueando hasta arrancar las raíces, lo cual va a hacer que ya no haya pasto. Pero todavía no paran, siguen. Y eso es historia, esto no es algo que no es cierto. Hay un muy buen libro, escrito por un hombre de Dios que también fue pastor de ovejas. Y él hace referencia a esto. Philip Keller se llama. Él es australiano. Entonces, ¿qué pasa? La oveja sigue mordisqueando y mordisqueando y mordisqueando, pero como no hay que comer, ¿qué come? Tierra y piedras. ¿Y usted cree que una oveja que está alimentada con piedras y tierra es una oveja sana? ¿Qué le va a pasar? Ahora, nuevamente, amigos, cualquier parecido no es pura coincidencia. Porque nosotros seguimos yendo a donde no tenemos que ir y nos hace daño, nos hace mal, estamos sufriendo, nos estamos matando a nosotros mismos, pero seguimos en la misma, porque somos ovejas, somos como ovejas. Esa es la importancia de entender esto. Así que alimentar al rebaño es una tarea vital para el pastor. El pastor debe conocer dónde están los mejores pastizales para llevar a las ovejas a los mejores lugares, y antes de que ese lugar se lo terminen las ovejas, las lleva a otro pastizal donde vuelven ellas a comer, se vuelven a nutrir, y antes de que se vuelva a acabar la comida, antes las lleva a otro pastizal. Y esa es la labor del pastor: velar por el alimento de las ovejas. Y a eso se refiere David cuando escribe esto. Ahora, dice
el pasaje específicamente o claramente, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los delicados pastos son los pastos ricos y frondosos donde las ovejas no necesitan moverse para comer. Donde pueden comer aquí o pueden comer acá. O pueden comer allá o pueden comer aquí. Donde están suficientemente provistas para alimentarse. Esos son los pastos a los que se refiere David. Ahora, esos pastos literalmente son verdes pastos, aunque nuestra traducción dice delicados pastos. Se refiere a los campos que estaban así de lindos después del invierno y en primavera. Ahora el problema era en verano que no llueve y después en el otoño, aquí no tenemos esas estaciones, pero allá en ese lado del mundo sí. El pastor tenía que llevar a las ovejas al lugar correcto para comer. Tenía que conocer el camino y tenía que proveer. Cuando las llevaba, tenía en mente que pudieran nutrirse y que pudieran descansar. Y descansar literalmente quiere decir acostarse. Acostarse. Ahora, nosotros estamos muy familiarizados con nuestras mascotas, los perritos, gatitos o el animalito que usted tenga en su casa. Usted llama a su perrito y el perrito llega y usted le dice que se acueste y se acuesta a sus pies. Algunos en la cama los meten. O el gatito se sube y se acuesta y es fácil que el animalito se acueste. Las ovejas no. Si hay algo difícil para un pastor es lograr que una oveja descanse. ¿Por qué? Porque la oveja no descansa si tiene miedo. Si la oveja se siente temerosa por alguna razón, la oveja no va a descansar. La oveja va a estar de pie y va a estar atenta. Y al menor movimiento sale corriendo y detrás de ella los demás. Así que el pastor tiene que cuidar el ambiente para que todo esté tranquilo. Para que las ovejas puedan estar en paz. Pero otra cosa, las ovejas no van a recostarse si están siendo mortificadas por insectos o por parásitos. Si ellas están sufriendo de las moscas les ponen huevos en las orejas a las ovejas y las ovejas sufren por eso en los ojos, en su nariz. Y el asunto es la oveja no se puede cuidar y limpiar, no puede. ¿Qué necesita? Un pastor. Porque el pastor llega, limpia a la oveja y les ponía aceite. Porque el aceite se usaba como un medio para curar esas heridas. A veces tenían garrapatas y una oveja no se puede quitar una garrapata. Era el pastor el que tenía que hacer eso. Cuando la oveja estaba libre de esos problemas, entonces, y si no tenía miedo, se echaba. Pero se volvía a levantar. ¿Por qué? Porque si la oveja tiene hambre, no se va a recostar, no va a descansar. Una oveja hambrienta no descansa. ¿Qué tenía que hacer el pastor? El pastor tenía que asegurarse que las ovejas supieran que él estaba en control de todo alrededor, que no había nada que temer. Tenía que asegurarse que no tuvieran sobre ellas parásitos o insectos que estuvieran molestando, o por lo menos estar bajo cuidado de un tratamiento. Y tenía que asegurarse que estuvieran bien alimentadas. Entonces las ovejas se podían recostar. ¿Y dónde se podía hacer esto? En los verdes pastos. Otra vez, mis amigos, cualquier parecido no es pura coincidencia. ¿Cuáles son las 3 razones principales por las cuales no podemos descansar, aunque la Biblia nos manda a descansar? ¿Se da cuenta? Hambre, carencia. Cuando nos falta algo, no podemos descansar. Y le queremos decir, Señor, yo confío en ti. Ay, pero no porque es que no tengo. Segunda cosa, insectos, parásitos, salud. La salud nos quita a nosotros la paz y no podemos descansar. Y es normal, o sea, eso nos pasa a todos. Y la tercera, la inseguridad. Cuando sentimos que no estamos seguros, que algo está mal a nuestro alrededor, no podemos descansar. ¿Quiere saber si usted es una oveja que tiene problema en esas áreas?
nuevamente se los digo varias veces, ponga atención a sus oraciones. Cuando ora, ¿qué dice? ¿Qué toma el mayor tiempo en sus oraciones? ¿La angustia o la confianza? No quiere decir negar las cosas, porque eso no sirve. O sea, yo estoy enfermo, no voy a decir, yo niego que estoy enfermo. La enfermedad es una mentira. No. O tampoco voy a decir, yo no recibo. Estás enfermo, mi amigo, es la realidad de las cosas. No puedes decir que no. Y si crees en eso, cuidado, porque eso está equivocado. Lo que sí puedo yo decir es, sí, estoy enfermo, tal vez muy enfermo, pero yo confío en mi pastor. Y recuerden lo que hablamos la semana pasada. Si yo no tengo, por ejemplo, salud, hoy sí tengo gracia y gracia abundante de Dios. Así lo tengo lo que necesito. Y esto es importante. Entonces, cuando las ovejas estaban tranquilas, estaban listas para descansar. Pero todavía David agrega algo más. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. La provisión de agua es esencial para la vida, especialmente para un rebaño en una tierra árida y difícil. Recordemos que no estamos hablando de Nueva Zelanda, donde hay unos pastizales inmensos y hermosos. Estamos hablando de las ovejas en el tiempo, hace como 3000 años, allá en el otro lado del mundo, en Palestina, donde el clima es desértico en su mayoría. Si algo falta en esa parte del mundo es agua. ¿Y cómo hacían entonces para poder alimentar o para poder saciar la sed de las ovejas? El pastor tenía que llevar a las ovejas a las aguas de reposo. ¿Qué son esos? Son lugares donde las ovejas van a tomar agua. Las ovejas no toman agua en cualquier lado. Si las llevaban al abrevadero de las ovejas, de las vacas, no toman agua. Las ovejas toman agua, primero, que es agua para ellas, y segundo, que es agua tranquila. No podían llevar a una oveja a un río porque la oveja le daba miedo el agua moviéndose y no se acerca y no toma agua. Y la oveja puede estar frente a un río hermoso, pero si está el agua corriendo rápido, no toma agua. ¿Qué hacía el pastor? El pastor, si no había otro lugar, llevaba a la orilla de un río y después él se metía al río y tomaba las piedras más grandes que podía y hacía una especie de dique para crear un remanso de agua donde las ovejas podían tomar. No era asunto de solo llevar a las ovejas a que tomaran agua, era un asunto de llevar a las ovejas al lugar correcto, donde ellas estaban tranquilas y podían beber. La combinación de aguas de verdes pastos y aguas de reposo retrata el cuidado refrescante de Dios por su pueblo. Y a eso es lo que se refería David cuando escribió estas palabras. Isaías 32:18 dice, mi pueblo, y oiga la referencia, no está hablando Isaías de ovejas, pero oiga cómo lo dice el Señor. Mi pueblo habitará en lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Si Dios quiere, una de las cosas que Dios quiere para su pueblo es que podamos reposar. Y Él provee todo lo necesario. Ok, pero ¿qué significa este verso? ¿Qué significa? Significa que una oveja del Señor puede estar seguro que su pastor vela por ella para que esté satisfecha y pueda descansar. Nosotros hoy podemos estar seguros que nuestro pastor vela por nosotros y ha provisto todo lo necesario para que podamos estar satisfechos y podamos descansar. Y eso la Biblia lo enseña. Isaías 40:11 está hablando acerca del buen pastor que iba a venir. Está hablando de Jesús y está escribiendo 700 años antes. Y dice, viene el pastor, viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener sus crías.
Ezequiel 14 y 15 dice esto, y me encanta, dice, las llevaré, está hablando Dios de su pueblo, y está en ese pasaje, está haciendo un contraste entre los malos pastores de Israel, está refiriéndose a los reyes y sacerdotes, y el cuidado de él sobre su pueblo Israel. Y él dice, los malos pastores yo los voy a hacer a un lado, y los habla de castigo ahí. Pero después dice, yo las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Todo el mundo en esa época sabía a lo que se refería. Allí podrán, ¿qué? Descansar y comer los pastos más ricos. ¿Se da cuenta cómo Ezequiel se está refiriendo como que 300 años después a lo que David estaba diciendo también? La importancia que es el descanso y la satisfacción de las ovejas para Dios. Pero no termina ahí, dice el verso 15, yo mismo, está hablando Dios, seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar, yo el Señor lo afirmo. Era como el sello, la firma de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Jehová, como el pastor de su pueblo, les proveyó a su pueblo el alimento espiritual que ellos necesitaban. ¿Cuál es ese alimento espiritual? No estamos hablando, recordemos que David, aunque se refiere a él mismo como a una oveja y nosotros nos podemos ver reflejados en las ovejas, no está hablando de animales como tal, y cuando está hablando de alimento, no está hablando de alimento físico, está hablando de alimento que llena el alma. Y Dios proveyó ambas cosas. ¿Cómo lo hizo? Primero, por la ley de Moisés, y segundo, por los profetas. Y oiga lo que dice el Salmo 119. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Una oveja tiene que comer. Nosotros tenemos que comer, y no estoy hablando de pupusas o cosas así. Estoy hablando de lo que nos satisface espiritualmente. Y dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos o de tus mandamientos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esa es la provisión de Dios para su pueblo. Sin embargo, nosotros, al igual que David, no tenemos el panorama completo hasta aquí. Porque falta que nosotros, y esa es una bendición que nosotros tenemos, a la luz de Cristo y del Evangelio, podemos ver nuevamente este salmo y entender realmente a lo que se refería. Y ese es el último punto, tercer punto, y es ver a la luz de Cristo este salmo, estas palabras, y vamos a hablar acerca del descanso refrescante del buen pastor. El descanso refrescante del buen pastor. Sabemos, y lo tenemos muy claro, que el Salmo 23 apunta a Jesucristo, el buen pastor. El pastor que se menciona ahí es Jesús. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahora, ¿qué dijo el buen pastor? ¿Cómo el buen pastor nos da a nosotros esa satisfacción y esa tranquilidad que necesitamos? ¿Cómo lo hace? Y vamos entonces, Mateo 11, versos 28 al 30. Uso esta versión, aunque estamos más acostumbrados a la Reina Valera 60. Pero esta versión dice así. Jesús está hablando a sus discípulos y a la multitud que está ahí y les dice esto: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Esa frase es muy moderna. Si nosotros vemos, leemos, nos damos cuenta que angustia y preocupación están a la orden del día. Y entonces Jesús dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde. Yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga
que les hago llevar. Pero vamos al principio. En esta versión, las primeras palabras son: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. La Reina Valera 60 dice: trabajados y cargados. Jesús le estaba hablando a personas que estaban preocupadas, que estaban angustiadas, que estaban trabajados, cargados. Ahora, ¿por qué se sentían así? Esas personas, y el contexto original, Jesús le está hablando a aquellos que quieren seguir a Dios, pero se dan cuenta que no lo pueden hacer. Porque la única manera para ellos de seguir a Dios es escuchar a los fariseos. Y los mandamientos que los fariseos les imponían eran excesivos. No podían lograrlo. Y entonces ellos estaban preocupados. ¿Cómo puedo yo llegar al reino de Dios? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios si no puedo hacer lo que ellos me dicen que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Has tenido esa angustia alguna vez? Tú sabes que lo que necesitas es acercarte al Señor. Tú sabes que lo que necesitas es tener comunión con Dios, pero no sientes que no lo puedes hacer. Sientes que hay algo que te impide y mientras más lo intentas, peor te sientes y menos lo logras. De eso está hablando Jesús en este pasaje. Ahora, estas palabras son un eco de Ezequiel 14:15 que leímos hace un rato. Y quiero tomarme un momento para esto, porque Jesús no dijo cualquier cosa. Lo que Jesús dijo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en las palabras de Dios. El buen pastor, el gran pastor que venía cuidando a su pueblo desde el Antiguo Testamento, ahora se hizo hombre y vivía entre nosotros, y era un hombre, y se refiere exactamente a lo mismo que la Biblia enseña. Ezequiel dijo estas palabras: yo mismo, y está hablando Dios, seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Ezequiel el profeta habló en nombre de Dios, pero Jesús estaba diciendo: yo les dije que yo iba a venir y que yo personalmente los iba a cuidar. Aquí estoy. A eso se refiere. El gran pastor es ahora el buen pastor, es Jesús. Y le está hablando a la misma gente que no se podía quedar quieta, que seguía sufriendo, que seguía cargada, preocupada, que no hallaba camino. Le está hablando ahora, y es Jesús el que está hablando. Y les está diciendo: aquí estoy. Necesitan alimento, yo estoy aquí. Y no estoy hablando de comida física. Necesitan saciar su corazón, aquí estoy. Necesitan cuidado y protección, aquí estoy. Y ese mismo Jesús que habló y dijo esas palabras en esta ocasión está hoy aquí, mis amigos. Y Jesús nos dice a nosotros: estás cargado, estás preocupado, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Dios mismo cumplió su palabra cuando Jesús estuvo aquí. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa convicción de que Jesús está otra vez aquí, o siempre está aquí con nosotros, para darnos ese descanso que necesitamos. Ese es nuestro buen pastor. Ahora, sabemos a quién le está hablando Jesús, pero las palabras que dice son vitales. Porque Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí. Recordemos que Jesús está hablando en el contexto de la enseñanza de los fariseos y de la enseñanza de Él. Ahora, los fariseos, ¿qué hacían? ¿Querés seguir a Dios? Tenés que hacer aquello. Saúl, vos querés seguir al Señor, tenés que hacer aquello. Y vos, Roy, tenés que hacer esto. Eran 600 y pico mandamientos que los fariseos le imponían a la gente. Y eran tan gravosos, eran tan pesados, que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes le imponen cargas al pueblo que ni ustedes están dispuestos a llevar. Ni siquiera quieren tocarla con un dedo, pero quieren que todo el mundo lo haga. Y Jesús no dijo eso. Jesús dijo: vengan a mí. Vengan a mí. Cuando te sientes cansado, te sientes preocupado, ¿a dónde vas?
¿A dónde vas? Esta decisión es vital en lo que viene después. ¿A dónde vas? Jesús no está hablando de cumplir con ritos, Jesús no está hablando de entender doctrinas, Jesús está hablando de una relación con Él. Por supuesto que entender la Biblia es importante, por eso la estudiamos, pero Jesús está hablando de una comunión con Él. Recordemos, y esto es interesante también, que los pastores pasaban tanto tiempo con las ovejas que las conocían. Yo miro un rebaño de ovejas y no puedo distinguir una de otra, a menos de que tenga una mancha una y otra no. Pero los pastores podían diferenciar a sus ovejas. Los pastores podían escuchar el balido de una oveja y saber si estaba preocupada, alegre, si tenía un problema, porque las conocían, relación. Jesús te conoce a ti. La pregunta es, ¿tú lo conoces a Él? Esa es la pregunta. Si tenemos un buen pastor, ¿por qué vivimos preocupados? Si tenemos un gran pastor, ¿por qué vivimos angustiados? Tal vez lo que nos falta es esto: venir a mí. Tenemos que ir a Jesús y tener comunión con Él. Y quiero agregar algo. Jesús no está diciendo, miren, si tienen problemas, pueden venir conmigo, si ustedes quieren. No, Jesús dice, vengan. ¿Eso qué es? Una orden. Cuando una mamá le dice a un niño, arréglate y nos vamos al colegio, no le está diciendo si tú quieres ir al colegio. No, arréglate y nos vamos. No hay espacio para nada. Es lo mismo. Jesús está diciendo, ¿quieren descanso? Sí, vengan, no hay otra. La pregunta otra vez, ¿a dónde vas? Cuando te sientes preocupado, cuando te sientes cargado. ¿No será que estás tan preocupado porque estás yendo al lugar incorrecto? Y mucho ojo, no estoy hablando de un lugar físico, no estoy diciendo, si no vienes a la iglesia no vas a estar en paz. ¿Es vital venir a la iglesia? Sí, sí, tenemos que estar juntos, porque las ovejas solas se las come el diablo. La fiera, pero sí, es el diablo. Y eso de que no, yo me pastoreo en mi casa, cuidado oveja, cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si crees que no te ha visto, ya te echó el ojo y está encima, cuidado. Pero no estoy refiriéndome a este lugar físicamente, estoy ir a la presencia de Él. No, pastor, es que yo oro, cuando yo me siento preocupado oro. ¿Cómo oras? ¿Cómo oras? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestras oraciones tienen de todo muchas veces, pero no tienen fe. La fe es la convicción serena, profunda en nuestro corazón, de que Dios es quien Él dice que es y que hace lo que Él dice que hace. Eso es fe. Así nos acercamos a Dios. Así llegamos delante de Dios. Pero sigamos adelante. Dice Jesús, y esto me encanta, dice, yo los haré descansar. Vengan a mí y yo los haré descansar. Yo le agregué esto, yo mismo, yo personalmente. Tú no necesitas a otro para encontrar el descanso de Dios para ti. Tú no necesitas a nadie más. Tú puedes ir delante de Él y Él mismo te va a pastorear a ti. Quiero decir, a veces Dios usa a algún hermano para poder apoyarte cuando tú necesitas, y eso está bien. Esto tiene que ver con la vida de la iglesia. Pero tú no necesitas que una persona u otra ore por ti o que ponga delante de ti tus peticiones. Si nosotros oramos unos por otros es porque estamos llamados a hacerlo, no porque tú necesitas que alguien lo haga, porque es Jesús el que se encarga de eso. Y dice, los haré descansar. En Juan 6:35 se narra cómo Jesús se encontró con una mujer, no sabemos su nombre, solo sabemos que era samaritana, y por el pasaje conocemos un poco de su vida, una mujer que había estado o había tenido 5 esposos y había fracasado, y con el que estaba ahora no era su esposo. En otras palabras, estaba viviendo en pecado. Esta mujer llegó a mediodía cuando nadie llegaba al pozo, bajo el sol
candente. Y según ella iba a llegar como siempre, sacaba el agua y se iba a su casa y nadie la miraba. Y ese día Jesús estaba ahí. ¿Usted cree que es casualidad que Jesús estaba ahí? Jesús iba para Galilea y pudo haber tomado otro camino, pero no, fue por Samaria y estuvo en ese lugar cuando esta mujer llegó. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mujer, tú que estás cargada, que estás preocupada, ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Así es Jesús. Así es Jesús. Y entonces Jesús le ofreció agua y verso 35 dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, perdón, aquí estoy usando otro pasaje, Juan 4 es el de la samaritana. Este no es la samaritana, pero la idea fundamental es igual. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué está diciendo Jesús? El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Se da cuenta usted de lo maravilloso? O sea, el Salmo 23 está hablando exactamente de la obra de Jesús. Y la obra de Jesús sigue hoy. Si tú tienes hambre, puedes ir con Jesús. Si tú tienes sed, tú puedes ir con Jesús. Y finalmente, para terminar, Jesús dice, ¿cómo? Ok, tengo que ir con Jesús, perfecto. Aquí estoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. La versión Reina Valera dice, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿A qué se refiere? En el contexto judío, los rabinos le decían a sus discípulos que tomaran el yugo de ellos, de los maestros. ¿Qué querían decir? Que siguieran sus enseñanzas. A eso se refería. Ahora, el yugo de los fariseos había demostrado ser terrible, destructor. Y en esta frase él traduce esa idea mejor, porque dice, obedezcan mis mandamientos. A eso se está refiriendo. Ahora, no dice, porque Jesús después dice, porque la carga que yo les impongo es fácil. No quiere decir que no hacemos nada, no. El nuevo pacto tiene por lo menos cuatro exigencias. Primero, arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, no puedes entrar al reino. Primero. Segundo, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, obediencia, y a esto se refiere. Y cuarto, perseverancia. No es obedecer hoy y mañana no, es obedecer siempre. Entonces Jesús dice, obedezcan mis mandamientos. Ahora, ¿por qué es más fácil esto que lo que los fariseos decían? ¿Por qué? Efesios 2, 8 y 9, oiga esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se jacte. En otras palabras, ustedes no tienen que estar peleando por agradarme a mí, porque mi Hijo Jesús ya lo hizo. Ustedes no pueden agradarme a mí, pero Jesús sí lo hizo. Yo proveí o hice la provisión del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no te preocupes por eso. Ya no te preocupes por eso. Ya no tenemos que ganarnos el favor de Dios, porque Dios proveyó ese favor por medio de Jesús. Nosotros tenemos que creer. ¿Se da cuenta usted de lo que Dios hizo ahí? ¿Se da cuenta que ya no necesitamos estar peleando para agradar a Dios? Sino más bien creemos en el sacrificio de Jesús y recibimos lo que Él nos da. Recuerden algo. El pastor tenía que ir adelante de la oveja y tenía que ir a ver dónde los iba a llevar a pastar y dónde iban a beber. Preparaba el lugar para que tomaran agua, preparaba el pastizal para que llegaran a comer y después tomaba las ovejas y las llevaba. Ahora, ¿no es eso lo que hizo Dios? ¿No es eso lo que hizo Dios con Jesús? No, Dios vio al mundo que se estaba revolcando dentro de sus problemas, sus pecados, sus angustias,
Y él sabía que no había manera alguna de hacerlos descansar a menos que él preparara el lugar y preparara todo lo necesario para que ellos pudieran descansar. Eso fue lo que Dios hizo con Jesús. Preparó el espacio para que nosotros podamos llegar y descansar. Sin Jesús nosotros no tenemos nada, mis amigos. No tenemos nada. Y esa es la maravilla de lo que nuestro buen pastor ha hecho por nosotros. El único lugar donde podemos encontrar descanso y satisfacción es Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, dijo Jesús, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué diferencia hay? Porque al final hay mandamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Qué diferencia hay? Estos, la gente los hacía para ganar el favor de Dios y era imposible, porque fallar uno era fallarlo todo. Y estos, con Jesús, nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos a Él. El apóstol Juan dijo: nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Ahora es más fácil, porque el Espíritu Santo en nosotros es el que logra hacer eso. Y es el que logra que nosotros podamos ser obedientes. Y quiero terminar con esto. El gran pastor cumplió su parte. El gran pastor cumplió lo que dijo. A su pueblo Israel le dio pastores, reyes y sacerdotes. Unos fueron buenos, otros espantosamente malos. Y eso fue insuficiente. Porque el plan de Dios no era un pequeño rebaño llamado Israel. El plan de Dios era el gran rebaño. Aquellos que Él había creado. Y entonces sabía que no iba a funcionar nada. Necesitaba prepararlo todo. Necesitaba proveer la manera como su creación, sus hijos, pudieran descansar en realidad. Y para eso vino Jesús al mundo. El pastor cumplió. Y aquí viene la parte triste. Jeremías 2:13. Dice Dios: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas o pozos rotos que no retienen agua. En el Nuevo Testamento vino el pastor estuvo entre nosotros, sus pies tocaron esta tierra. Y Juan 1:10-11 dice: el que es la luz estaba en el mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a este mundo que es suyo, y los suyos no lo recibieron. Nosotros recibimos todo esto de parte de Dios. La pregunta es: ¿lo recibimos? Vivimos cansados, cargados, preocupados por 1001 cosas. La principal preocupación, ya lo hemos visto, es el pecado y fue resuelta por Jesús en la cruz. Pero hay otro montón de cosas en nuestros corazones que le importan a Dios también. Claro que sí, si Él quiere que nosotros podamos descansar. Y hago así porque las ovejas se echaban. Dios quiere que nosotros descansemos. Pero la pregunta es: ¿en dónde buscas el descanso para tu alma? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En tu propia fuerza? ¿En otras personas? El mundo lo busca en falsas espiritualidades que son perdición. Pero nosotros los creyentes, ¿dónde lo buscamos? No es suficiente con solo tener un tiempo para orar. Es vital y es parte de todo. El problema es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros oramos, debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Nosotros debemos de descansar en el Señor. Y si no descansamos en el Señor cuando hacemos esto, probablemente
tenemos un problema. Agustín de Hipona, uno de los grandes teólogos de la iglesia, dijo esto: oh Dios, nos has creado para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Si tú te sientes inquieto, probablemente no estás descansando en el lugar correcto. Otro gran hombre de Dios, A.W. Tozer, maestro y teólogo, dijo estas palabras: las almas no se alimentan solo de palabras, sino con Dios mismo. Y mientras los creyentes no encuentren a Dios en una experiencia personal, las verdades que escuchen no les harán ningún bien. Podemos pasar hablando aquí todo lo que ustedes quieran, pero mientras no tengamos nosotros un encuentro personal con el Señor, no hay nada. La gran verdad es esta: el único lugar donde puedes encontrar satisfacción y reposo es en Jesús, el buen pastor. Dios proveyó todo lo necesario para que tú puedas llegar ahí. La pregunta es, ¿tú quieres llegar ahí? ¿Tú quieres descansar realmente? Lo que nos hace falta es un encuentro personal con el Señor. Y ese primer encuentro personal es cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Pero constantemente necesitamos nosotros tener ese tiempo de comunión con Dios. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que si tú estás cansado, si tú te sientes preocupado, que pongas tu corazón delante de Dios hoy. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y piensa en aquello que te quita el sueño, que te quita la felicidad, que te quita tu fuerza. Y toma una decisión. Tráelo a los pies de Jesús. Sí, pero ¿qué va a hacer? No sé. Yo no sé. Pero si tú lo pones a los pies de Jesús, Él va a obrar. ¿Pero cómo lo va a hacer? No sé. Pero si Él es el todopoderoso Dios, sin duda alguna tiene manera de hacerlo, ¿no? Pero yo quiero que esto pase. No. Lo que va a pasar es lo que más glorifique a Dios, porque ese es su propósito. Así que yo te animo que cierres tus ojos y que le pidas al Señor encontrarte con Él y que te dé Él el descanso que tanto has anhelado. Adoremos al Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
Señor, yo sé que es tu perfecta voluntad. Tú estás obrando de acuerdo a tu perfecta voluntad en mi vida. Yo lo sé. Yo lo he aprendido, lo he escuchado. Pero lo que me cuesta es aceptar esa perfecta voluntad. Señor, yo soy como esa oveja que no se quiere echar porque está temerosa, no sabe qué va a pasar, no quiere entender y quiere tener el control. Pero mientras más control creemos que tenemos, peor nos sentimos. Buen Dios, ayúdanos a confiar. Ayúdanos simplemente a llegar delante de ti. Se nos ha dicho que nosotros tenemos que ser muy específicos en lo que te pedimos a ti para que tú hagas las cosas, pero eso no es cierto en todos los casos. A veces no tenemos ni la menor idea de lo que tenemos, ni siquiera qué pensar, menos hacer. Y nos agobia el hecho de no saber qué pedirte a ti. Nos agobia el hecho de no saber qué oración tenemos que hacer y no decir las palabras incorrectas, porque entonces no va a pasar nada. Y eso es una falsa enseñanza que como un cáncer ha dañado a tu pueblo, Señor. La verdad de todo es que tu palabra dice que cuando no sabemos qué pedir, dijo Pablo en Romanos 8, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi hermano, si tú no sabes ni siquiera qué pedir y cómo pedirle al Señor que obre, no te preocupes, porque nosotros tenemos al Consolador. Y el Consolador, el Espíritu Santo, no es alguien que solo nos da una palmadita en la espalda y nos dice: ánimo, hijo, sigue adelante. No, el Consolador es el que está a la par. El Espíritu Santo está a la par y nos da fuerza para seguir. Ese es el Consolador. Y Él está contigo. Y Él está a la par tuya. No te deja, está a la par tuya. Y Él te recuerda las palabras del Señor. Y cuando te cuesta confiar, el Espíritu Santo te toma y te lleva hacia Jesús. Porque el Espíritu Santo no es un animador. El Espíritu Santo es el ejecutante de la obra de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, porque cuando no sabemos qué hacer, tú sí sabes. Y tú hiciste la provisión necesaria, como el pastor que prepara el pastizal y el lugar para beber. Tú lo hiciste todo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en tu gracia y en tu amor. Bendito Señor, yo oro por aquellos que están enfrentando problemas muy serios y tal vez por mucho tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú pongas en su corazón esta gran verdad. Solo en Jesús puedes encontrar satisfacción en medio del quebranto. Solo Jesús te puede sostener en medio del dolor. Oro por aquellos que están ahora mismo por tomar decisiones difíciles. Tu palabra dice que si tenemos falta de sabiduría, que te la pidamos y tú nos la das sin ninguna reserva. Y esto es provisión de Dios para que nosotros podamos estar tranquilos. Señor, dirige a aquellos que necesitan dirección. Oro, Dios, por aquellos que están pasando por necesidades materiales de alguna manera. Y te pido que tú pongas en su corazón esa confianza que hizo que David pudiera decir: el Señor Todopoderoso es mi pastor y nada me faltará. Yo te pido que tú pongas, Señor, esas palabras, pero que bajen de la mente al corazón nuestro y que nosotros podamos confiar en ellas y estar tranquilos. Gracias, Jesús, porque tú eres mi buen pastor y tú no solo me satisfaces, sino tú me cuidas siempre. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, porque muchas veces buscamos muchas opciones antes de llegar a ti. Y a veces Dios te cierra todas las puertas solo para que entiendas algo. Y te lo digo con toda la experiencia, solo para que entiendas que en Jesús está la respuesta. Si te has preguntado por qué se cierra todo, porque solo hay un camino y es Jesús, no hay otro. Y a veces Dios usa las circunstancias adversas para que entendamos esta parte. Venid a mí y yo
les daré, o vengan a mí y yo les daré descanso. Esa invitación de Dios mismo que prometió cuidar a su pueblo en el Antiguo Testamento y que puso sus pies en la tierra para cuidar a su pueblo. Son las mismas palabras hoy. Vengan a mí y yo les daré descanso. Yo los haré descansar. Bendito Espíritu Santo, te pido que esa verdad sea realidad en la vida de cada uno de nosotros y que podamos descansar. Tal vez no resolver los problemas ya, pero descansar en medio de los problemas. Porque algunas veces lo que necesitamos es entender esa gran verdad. Que tú a veces resuelves todo, pero muchas veces nos enseñas a caminar en medio de las dificultades. Porque así te glorificas tú. Y así también nosotros somos ejemplo para otros. Buen Dios, gracias. Gracias porque podemos decir con David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Señor, tú confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y cuando pase por el valle más oscuro, el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aderezarás mesa, prepararás un banquete para mí en medio o en la presencia de aquellos que me angustian, aquellos a los que yo temo. Y unges mi cabeza con aceite y mi copa está llena, rebosante. Y puedo decir con toda convicción que el bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta el fin del mundo. Y en la casa, en la presencia de Jehová, moraré por largos días. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es nuestra garantía, que estamos en las manos del buen pastor. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los recuerde honrar al Señor, los alfolíes están ahí. No es pesado, es amor y es honra por lo cual lo hacemos, que es muy diferente. Que Dios les bendiga. Jueves, si ustedes pueden estar en la reunión de oración, nos esperamos. Y si no, por favor, ponga su petición allá en la mesa de peticiones para que podamos estar orando. El Señor les guarde y bendiga. Nos vemos el próximo domingo, donde seguiremos estudiando este hermoso salmo. Bendiciones.